El arte en pandemia. Un día cambió la historia. De un momento a otro nos obligaron a meternos en nuestras casas y a no salir sino una vez a la semana para comprar alimentos y lo necesario para nuestra subsistencia. Las razones para este encierro, para este cambio radical, se derivaban de la existencia de un nuevo tipo de coronavirus que se decía era potencialmente mortal. Todo esto no sin que antes hayan habido diversas declaraciones contradictorias al respecto. El miedo se apoderó de mucha gente y esto se vio reflejado en todos los comercios que quedaron vacíos en cuestión de horas. Al mismo tiempo aparecieron teorías conspirativas sobre el surgimiento del virus y no hubo quien dijera incluso que el SARS-CoV-2 no existía y que era una fabricación de los medios de comunicación. Algo que reveló esta crisis casi de manera inmediata fue la falta de recursos en los sistemas de salud para enfrentar la avalancha de enfermos. Los médicos y enfermeros llegaron a usar bolsas de basura como protección. Vimos colegas artistas morir o ser internados por meses en situación de UCI. Imágenes dramáticas circularon en los medios del mundo entero. En este contexto de caos y miedo, se utilizó al virus como una herramienta de control social. Los gobiernos impusieron normas con el fin de modificar nuestro modo de vida y costumbres. Un ejemplo de ello fue el invento aquel del saludo con los codos y la obligación de esconder el rostro tras una máscara. Esto además del distanciamiento físico y reglas de limpieza que implicaban tener alcohol o desinfectante hasta para las suelas de los zapatos. Se definió además cuáles actividades humanas eran esenciales y cuáles no. Sin ninguna explicación, el arte fue excluido de lo esencial. El Internet y en general los medios de comunicación cumplieron una labor fundamental en este estado de control. La policía y los militares participaron también activamente en este proceso y por lo menos en el caso del Ecuador cometieron abusos que en vez de ser sancionados llegaron a ser celebrados. Lo político no estuvo alejado de lo que ocurría y hubo mandatarios que actuaron de modo opuesto a lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud. De parte de la gente ocurrió algo similar, pues muchos no veían al virus como un peligro y además sentían que sus libertades estaban siendo limitadas. No tardó mucho tiempo para que la gente saliera a las calles a reclamar, usando cualquier excusa, fuese esta económica, política o incluso racial. Recordemos el lamentable hecho ocurrido con George Floyd en Estados Unidos. El entorno era entonces de conflicto. Más allá del virus y sus consecuencias en la salud, habían otros elementos fundamentales rondando en el ambiente: la política, la economía y la libertad. La vida del artista nunca ha sido fácil y no lo es hoy en ningún país del mundo. No podemos decir que un artista vive mejor en Estados Unidos que en el Ecuador, pues en ambos países tendrá en general una situación difícil. Igualmente ocurre con las instituciones culturales, las cuales no siempre reciben el apoyo necesario, incluso en los países del así llamado primer mundo. Aunque haya excepciones a nivel mundial, estas son una contada minoría. La gran mayoría vive con las justas o bien con lo necesario, no tienen una situación acomodada. Entonces un encierro obligatorio y la imposibilidad de salir y generar un ingreso era algo realmente grave para los artistas, de todas las ramas y en particular para los pintores o artistas plásticos en general. Era obvio, tenía que haber una afectación si se confinaba a la gente por semanas o meses enteros en sus casas y si se cerraba negocios de todo tipo por tiempo indeterminado. Más allá de si estas medidas eran o no realmente necesarias, el hecho concreto es que el artista sufrió las consecuencias. El arte como actividad económica implica diversas áreas: la música, el teatro, la pintura, la danza, el cine, etc. No todas estas áreas tuvieron el mismo tipo de afectación. Pero ojo, no estoy diciendo con esto que, por ejemplo, a los músicos les haya ido mejor que a los pintores. Todos, sin excepción, fueron afectados. En el caso del Ecuador, durante la pandemia, se propuso un programa de ayuda al artista denominado Desde mi casa. Sin embargo, se trataba de una propuesta enfocada en ayudar específicamente a los músicos. Hubo otras propuestas institucionales que intentaban incluir a cineastas, artistas visuales, etc. Pero hasta el día de hoy no sabemos en qué quedaron.
Entonces podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que en el caso del Ecuador no existió ningún programa de ayuda para los artistas en general y para los artistas plásticos y visuales en particular. Por la naturaleza propia de una práctica como lo es, por ejemplo, la pintura, estos artistas necesitaban poder sacar su obra a galerías o espacios de exposición y venta que fuesen estos públicos o privados. Al contrario de la música, el cine o el teatro, que se pueden grabar, transmitir y retransmitir continuamente por la televisión o cualquier red social, la pintura, el dibujo, entre otros, no pueden promoverse de la misma manera. Una pintura no puede ser reproducida como una canción o una película. No se puede apreciar la obra a través de una descripción oral o por una simple imagen digitalizada que de paso modifica el color y la textura, trastocando el valor de la obra original. De todas maneras, en aquel momento surgieron diversas ideas para exposiciones virtuales. Los museos se dedicaron a promover concursos, charlas, debates sobre arte, etc. Esto en un intento por no perder vigencia. Igualmente la venta de obras se promovió en las redes, aunque la realidad era que esto tenía un alcance muy limitado debido a las propias circunstancias del momento. Los puertos estaban cerrados, las importaciones y las exportaciones estaban prácticamente anuladas, incluso en el ambiente interno de cada país. La crisis económica del año 2008 tuvo grandes repercusiones en el mundo entero y había afectado al sector arte en centros como Europa y Estados Unidos. Una recuperación empezaba a verse en los últimos años y fue justamente cuando surgió la pandemia. En el caso del Ecuador, con anterioridad se había vivido varias crisis. Primero, tuvimos el feriado bancario a finales de los años 90, luego del cual se cerraron varias galerías de arte. Recuerdo, por ejemplo, Art Forum. A este periodo le siguieron continuas crisis políticas que influyeron en la inestabilidad económica, lo cual no permitió que el mercado del arte pudiese recuperarse. Una nueva crisis surgió a partir del año 2014 debido a la baja de los precios del petróleo. De 25 galerías en el año 2012, en el Ecuador ese número se redujo a 13 en el año 2020. Esto es una muestra de lo difícil que era la situación antes de la pandemia. Pero lo inevitable llegó. Los artistas se vieron obligados a enfrentar una nueva situación de crisis. Era el arte en situación de pandemia. Para el artista, la soledad es algo, entre comillas, normal. El distanciamiento físico, social y las crisis también lo son. Es decir, las situaciones de dificultad, austeridad y falta son una característica común en la vida del artista. Esto tiene razones psicológicas, pero también sociales. Hasta hoy se sigue viendo al artista como una especie de ave fénix que siempre va a renacer de las cenizas sin importar cuál haya sido su origen o su destino. Hay una romantización de la imagen del artista que es muy negativa. El artista no es un héroe ni un paria, es un individuo parte de la comunidad con un aporte valioso que debe ser tomado en cuenta. Siempre he criticado la función de las instituciones culturales diciendo que son cementerios en donde las obras permanecen tal como los ataúdes en un panteón. Las instituciones culturales no suelen tener ningún tipo de interacción con el público más allá de las tradicionales convocatorias, muestras itinerantes, cursillos, charlas, etc. En realidad, la institucionalidad cultural, comprendida por galerías, museos, entre otros, es estática y no tiene una capacidad de real acercamiento al público. Museos de gran renombre como el Louvre en París tienen importantes flujos de visitantes, pero este y otros pocos museos y galerías en el mundo son excepciones a la regla. La verdad es que en general, con las instituciones culturales ocurre totalmente lo contrario. En el Ecuador, por ejemplo, como consecuencia de la pandemia, se cerraron varias galerías o espacios de arte y otros tuvieron que reducir el tamaño de sus salas con el fin de poder seguir existiendo. Por otro lado, y como hemos visto, los artistas no recibieron absolutamente ningún tipo de beneficio para poder superar la crisis. En vez de haber beneficios o ayudas, ocurrió lo opuesto. Altas cuentas por el consumo de luz y agua llegaron a miles de personas, cuando en realidad esos consumos no habían existido. Hubo corrupción, pues en cuanto muchos artistas no tenían para comer, los burócratas de la política se llenaban los bolsillos
negociando con los implementos médicos que se suponía eran para combatir la pandemia. Esto lo vimos en varios países, no solamente en el Ecuador. Para colmo de la sinvergüencería, los medios de comunicación, al referirse a los artistas, llegaron a utilizar frases vacías, como por ejemplo, los artistas son los únicos que no pueden callar. El arte nos salvará. Como si el arte y el artista fuesen una especie de escudo ante la crisis. Y bueno, ya sabemos cómo terminan los escudos ante el ataque de las balas, de los cañones y etcétera, ¿no? Pero ocurrió algo peor, y es que durante la pandemia se permitió la actividad únicamente de aquellas profesiones o comercios considerados esenciales. El arte había sido descartado de esta lista. Cabe entonces preguntarse, ¿por qué no se consideró al arte una actividad esencial? Es verdad que un médico es esencial porque puede salvar una vida, pero ¿por qué un pintor no sería esencial? La actividad artística no solamente que puede tener un efecto curativo o paliativo para ciertas enfermedades mentales y de otro tipo, sino que además es un medio para desarrollar la creatividad, la inteligencia y el sistema psicomotor, entre otros ejemplos que yo podría dar. Entonces el arte era y es una actividad esencial, y el artista es un individuo esencial en este entramado de esencialidades y nuevas realidades que se quiso construir en el entorno de la pandemia. Y digo que se quiso construir porque se habló repetidamente de una, entre comillas, y no sé qué es esto, nueva realidad. Pero en ella se descartó al arte como actividad fundamental, y de esta manera se descartó una vez más al artista como sujeto indispensable. Si la crisis que vivía el arte en general antes de la pandemia era grave, con estas medidas y estas actitudes solo podía empeorar. Y como siempre, a pesar de lo que todos digamos y repitamos una y otra vez, la situación sigue igual y no tiene visos de mejorar. El arte sigue siendo considerado algo secundario, algo no esencial. Se le ha quitado su valor real y se lo ha transformado ya sea en un mero elemento decorativo o en una mercancía que se valoriza dependiendo de las fluctuaciones del mercado. En este contexto, a nadie le importa verdaderamente el arte. Los museos y galerías siguen y seguirán teniendo la misma actitud, pues todos sabemos perfectamente que usar Instagram o Facebook para llevar el arte al público no pasa de ser un mal chiste, pues. Eso no se lo cree ni un niño. Sabemos también que en realidad, tanto las galerías como los museos no están interesados en el arte como tal, sino en generar un falso contexto de artistas reconocidos, entre comillas de esto último, que a final de cuentas girarán en torno a estas instituciones. Pregunto entonces, ¿qué hará falta para que haya un cambio en la forma como se percibe y se vea el arte de parte de los estados, los gobiernos e instituciones en general? Pues al parecer, y está clarísimo, una pandemia no ha sido suficiente para modificar estos malos hábitos y esta terrible y catastrófica mediocridad.